Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Erika Mesén, pastora del Ministerio Osea 63 con ustedes, dándole gracias al Señor por este tiempo en que Él nos convoca para aprender sobre su palabra. El tema de esta semana lleva como título La sabiduría, sus tipos, y está basado en la palabra que encontramos en Santiago 3 a partir de el versículo 13, el cual dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivan tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Con este texto base, y luego compartiremos otro más que también el Señor nos ha entregado, estamos motivándole para que esta semana usted venga y estudie con nosotros sobre lo que habla la palabra sobre la sabiduría. Nos damos cuenta que en este mundo llevamos las cosas que tenemos que hacer como por rutina, y muchas veces olvidamos que cada día de nuestra vida es una oportunidad única que el Señor nos da. Y por eso en el Salmo 90:12 el salmista nos está motivando para que hagamos buen uso de los tiempos. Y hace como una plegaria al Señor en la cual le dice en el Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y muchas veces las personas consideran que la sabiduría es sinónimo de conocimiento o es sinónimo de inteligencia. Mas, sin embargo, hay personas que son inteligentes y no necesariamente sabias, porque esta sabiduría que Dios quiere que nosotros estemos proponiendo, estemos estimulando, estemos tomando en cuenta, es la sabiduría dada por Dios. Y entonces no estamos hablando de manejo de información o de conocimiento, sino más bien de una verdadera sabiduría que nos haga enorgullecernos. ¿De qué? No de los conocimientos, de educación, de títulos académicos, sino más bien de tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios nos da entendimiento y orientación para cada situación y para cada decisión que hemos de tomar en nuestro camino. Vamos a establecer entonces que hay dos clases básicas de sabiduría. Una es la sabiduría mundana, o sea, el uso del conocimiento e información que se basa en el razonamiento humano y su interpretación, aunque Dios a esta la denomina como insensatez. Y lo vamos a leer basado en 1 Corintios 3:19. La palabra nos dice: pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y la otra sabiduría que reconocemos y es la que promovemos y estimulamos es la sabiduría divina. Es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado.
Dicho esto, le invito para que oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das en esta semana de ayuno y de oración, de examinar lo que dice tu consejo, tu palabra, con respecto al tema de la sabiduría. Que nuestros oídos, que nuestro espíritu, nuestra mente esté atenta a lo que tú nos estás hablando, a lo que tú nos quieres mostrar. Y así pueda caerse toda venda, todo velo, toda pulsera mágica, todo conocimiento errado que no está de acuerdo a tu palabra, para que en medio de todo podamos aprender y tú puedas ser puesto en alto y todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Retomando lo que nos dice el Salmo 90:12, que es aquella solicitud que está haciendo el salmista al Señor, donde dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos damos cuenta que el libro de los Salmos es uno de los libros más poéticos y emocionales de la Biblia. Este libro ha sido escrito por diferentes autores y también dirigido a Dios en forma de oración o de alabanza. El Salmo 90 en particular, amados, es atribuido a Moisés, el líder de los israelitas, en el tiempo que estuvo en su éxodo de Egipto, y quien recibió las tablas con los 10 mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí. Y en este verso 12 de Salmos 90 encontramos esa súplica a Dios por sabiduría en la administración de los tiempos. Y por eso es que ese verso inicia diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y con esto lo que está haciendo referencia el salmista es a la importancia de ser conscientes de que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Porque también la palabra en los salmos nos está diciendo, en el versículo 10, que la vida del ser humano dura alrededor de 70 u 80 años, lo que nos da una idea de que debemos de ser cuerdos, asertivos, consensuados en el manejo de nuestro tiempo, en lo que respecta a hacer cosas que realmente importan y trascienden. Y es en eso entonces que este salmo nos hace reflexionar sobre la importancia de aprovechar al máximo nuestra vida. Es una invitación a que tengamos una manera de vivir sabia y coherente para poder emplear todos nuestros días, todo nuestro propósito en ese cumplimiento divino, en ese propósito divino, en el cual no vivimos con ansiedad, sino que vivimos de una manera significativa, teniendo que la referencia de la sabiduría divina en nosotros. Hoy, dentro de esta semana de enseñanza, queremos decir que hemos de tener esta petición de humildad delante del Señor, de manera que la sabiduría de Dios venga a nosotros, para que no solo sea una solicitud, un llamado, sino un medio de reflexión en cada uno de nosotros de cómo estamos empleando el tiempo y cómo nos estamos relacionando con Dios, pero también con nuestro prójimo. La sabiduría de Dios en todo momento y en toda circunstancia, amados, será una línea, un apoyo, una herramienta para tomas de decisiones acorde a la voluntad de Dios, las cuales nos ayuden a enfocarnos, en renovarnos y en permitir también vivir una vida plena, significativa, para la honra y la gloria del Señor, pero también para la bendición con nuestros hermanos. Es una oportunidad que el Señor nos da, un regalo precioso, que podamos entender que requerimos de la sabiduría de lo alto. Y por eso, conforme vayan pasando los días, vamos a ir viendo esos tipos de sabiduría que hay, de acuerdo a lo que leímos en Santiago 3.
Y así es como se va a ir haciendo un abordaje sobre la sabiduría terrenal que implica, que conlleva. Luego estará el tema de la sabiduría animal. El siguiente día se estará abordando sobre la sabiduría diabólica y también estaremos abordando el tema sobre la sabiduría dada por Dios, que es la que más nos importa, la que más nos interesa. Y el último día de los 6 dispuestos para esta enseñanza, haremos un cierre de toda esta información que el Señor nos ha dado, de todo lo que hemos aprendido. Y si usted se pregunta, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Bueno, realmente para llegar a ser verdaderamente sabios se necesita tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Pues como resultado de buscar de Dios, de tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, es como nosotros lograremos ejercitar, demostrar que somos sabios. La sabiduría es dada por Dios, al igual que la inteligencia. La decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? Y sabemos que dentro de los 7 espíritus de Dios viene nombrado el espíritu de inteligencia y el espíritu de sabiduría. Y esto nos está diciendo entonces que con toda esa capacidad que tengamos de informarnos, de formarnos, de educarnos y reeducarnos, podemos ponerlo en práctica si así lo deseamos, para la honra y la gloria del Señor, para vivir una vida plena, segura, con significado, y también para enriquecer al cuerpo de Cristo y las relaciones interpersonales que tengamos en medio de esta tierra. Y quiero hacer referencia en este momento a hablar en las cosas que tenemos que concentrarnos para poder adquirir la sabiduría. 5 aspectos básicos. Vamos a ver a revisar, para entender cómo podemos adquirir y cultivarla. Número 1 es buscarla. Y entendamos que nadie nace con sabiduría, que cada uno de nosotros tiene la capacidad dada por Dios, mas sin embargo, hemos de pedirle a Él sabiduría. ¿Y cómo la alcanzamos? Como dijimos ahora, con tiempo y con esfuerzo. Tiene que ser algo intencional, algo que nosotros queremos buscar. Aquellos que se resistan a esa opción de buscarla han de entender que tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus decisiones, las cuales si no están basadas en la palabra de Dios o dirigidas por el Espíritu Santo, pues puede que no sean muy agradables. Tomemos en cuenta que el mundo ofrece muchas alternativas atractivas. El mundo puede hablar de seguridad, de riquezas, de amigos, de salud, de popularidad, de prestigio, de belleza. Mas sin embargo le invito para que lea conmigo Proverbios 8:11, que el cual nos dice, desde el verso 10, no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a los que me aman.
Vemos que esta palabra está diciendo que dentro de todo lo deseable que podamos pensar en este mundo, nada puede compararse con la sabiduría, pues la sabiduría es un don que Dios nos concede a los que buscamos con diligencia ese tesoro. Y vamos a estar leyendo también Proverbios 2 a partir del verso 4, que nos dice: pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Así que punto número 1, amados, es buscarla. Hemos de pedirle a Dios sabiduría. Y eso depende de nuestra decisión. ¿La queremos? Entonces la vamos a procurar. Número 2, hemos de meditar en la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a decir entonces que por medio de ella conocemos la mente de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita para que nosotros podamos leerla, podamos tener esa revelación de sus designios, de sus planes y de sus propósitos. Por eso hemos dicho que el adquirir sabiduría requiere tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque hemos de sacar tiempo para leer su palabra, para entenderla, para así llegar a experimentar esos pensamientos de Dios Padre en nuestra experiencia humana. Y al ponerlos en práctica, nuestra conducta se verá afectada, lógicamente, positivo. Será positiva en nosotros. Por eso hemos de iniciar pidiéndole al Señor, rogándole que Él dirija cada una de nuestras actividades conforme a su palabra. Y de ahí que hemos de buscarla. Hemos de buscar la sabiduría. ¿Cómo la buscamos? Al meditar en la palabra de Dios. Y cuando estamos pensándola y cuando estamos haciéndola efectiva en nuestro diario vivir, en la cotidianidad, vamos a ver los frutos, tal y como hemos estado leyendo en estas palabras escritas en Proverbios, ya sea el capítulo 8 o el capítulo 2 de Proverbios. La tercera de las pasos o indicaciones que podemos tener para poder adquirir la sabiduría es obedecer los principios bíblicos. Número 1, dijimos buscarla. Número 2, meditar en la palabra de Dios. Número 3, obedecer los principios bíblicos. No basta, amados, con tener conocimientos de la palabra de Dios y entendimiento de ello. O sea, de nada me sirve tener un conocimiento si no lo pongo en práctica. ¿Cuántas personas osan o se jactan de tener un título? Mas, sin embargo, en su práctica profesional o en su práctica de vida no se evidencia dichos conocimientos. Por eso es importante que entendamos que en nosotros ha de haber humildad, porque para poder adquirir la sabiduría no solo hemos de buscarla, procurarla y saber que la encontramos al leer la palabra de Dios, sino entender que hemos de ser humildes, obedientes para poderla adquirir. La sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en su cuenta sus instrucciones, o sea, quien las toman en cuenta, quien dicen, yo me someto a la voluntad de Dios, yo me someto al consejo del Altísimo y aplico todas esas verdades que leo en la palabra de Dios, cada aspecto en la vida cotidiana. Nos damos cuenta entonces que no es solo tener conocimiento, tiene que haber también practicidad. En Proverbios 8, que es un capítulo que está hablando en invitación a la sabiduría y se deja la inquietud para que lo puedan leer con tiempo y con detenimiento, vamos a estar leyendo en el verso 32 del capítulo 8 que dice, querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos.
Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mi enseñanza, Dios te bendecirá. ¿Quién está hablando? Está hablando la sabiduría. Vuelvo a leer, estoy en traducción lenguaje actual. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Versículo 35. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Si necesitamos, amados, la dirección divina, hemos de entender que en nuestro alcance está la palabra de Dios. Y si creemos lo que nos dice la palabra de Dios y obedecemos sus preceptos, cada uno de nosotros vamos a cosechar las bendiciones de la sabiduría que acompañan a la obediencia. Qué bonito es que Dios nos previene, que Dios nos instruye, que Dios nos habla. Definitivamente Él nos quiere bendecir. Vamos por la cuarta indicación para buscar o adquirir la sabiduría. Retomamos, búscala, medita en la palabra de Dios, obedece los principios bíblicos, pídela en oración. El libro de Proverbios no necesariamente nos está diciendo que hemos de orar para obtener la sabiduría divina. Mas, sin embargo, Santiago nos dice que le pidamos a Dios si tenemos falta de sabiduría. Y esto lo vamos a estar encontrando en Santiago, en el capítulo 1, versos 5 y 6, la palabra nos dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se las dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Y nos damos cuenta que no solo es pedirla, es que debemos de pedirla con fe, en humildad también, para obedecer lo que Dios nos está diciendo y así poder observar su mano trabajar en los resultados de nuestras acciones. La obediencia siempre nos va a beneficiar, pero si hacemos caso omiso a Dios y nos dejamos llevar por nuestros caprichos, surgirán consecuencias negativas. Y si deseamos evitar los desastres que pueden presentarnos la vida a causa de nuestras malas decisiones, pueden haber consecuencias incómodas, debemos iniciar cada día en oración. Debemos de rogar a Dios que nos indique cómo debemos comportarnos ante cualquier situación que atravesamos. Y aquí nos damos cuenta que la vida cristiana no es una vida de religiosidad. Porque cuando hablamos de religión, estamos hablando de cómo yo, ser humano, me quiero relacionar con Dios. Sino que hemos de pensar una vida de relación, como Dios se quiere relacionar con nosotros. Él es el que manda, Él es el que guía, Él es el que dirige. Y es así como entramos al apartado o la indicación número 5. Observar cómo actúa Dios en el mundo. Retomamos, hemos de buscar la sabiduría. ¿Cómo la adquirimos? Buscándola, meditando en la palabra de Dios, obedeciendo los principios bíblicos. Hemos de pedirla en oración. Y el quinto es en el que estamos ahorita, observar cómo actúa Dios en el mundo. Hemos estado leyendo el libro de Proverbios en el capítulo 8 y el 2, mas sin embargo, si usted quiere un referente de cómo conducirse en la cotidianidad como hijo de Dios, le recomiendo para usted, para sus hijos, para sus allegados, para cada uno de nosotros, leer el libro de los Proverbios. Trae mucha sabiduría de cómo relacionarnos unos con otros, de cómo honrar a Dios en medio de todo.
El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría también proviene de observar los resultados de distintos estilos de vida. O sea, por ejemplo, encontramos que dice, todo hombre sabio es cauteloso y se aleja del mal, pero los necios son insolentes y confiados en sí mismo. Y eso lo encontramos en Proverbios 14, 16. Proverbios 14, 16. Leo en traducción lenguaje actual, dice, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Así que son palabras de poder, o sea, son guianzas para nosotros. Notemos también, nos dice Proverbios, notemos las hormigas que nos enseñan la importancia de laborar diligentemente para subsistir, porque la pereza puede llevarnos a la pobreza. Y estos son versos importantes para reflexionar, para hablar en casa, para aplicarnos cada uno de nosotros. Leo Proverbios 6, del 6 al 11. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Démonos cuenta, amados, que si ponemos atención a la conducta de otras personas, veremos la realidad de las consecuencias. En nuestra sociedad hoy en día se enfatizan los éxitos personales y el placer. Mas, sin embargo, pocos toman en cuenta los efectos futuros de sus acciones. La palabra de Dios nos ayuda a entender la vida desde la perspectiva de Dios para que tomemos decisiones acertadas que produzcan buenos resultados o resultados positivos. Hoy la motivación es con toda esta información que el Señor nos va a dar, esta exhortación y esta educación para la vida cotidiana, para la vida diaria, para la vida espiritual, en las relaciones intrapersonales e interpersonales. Hemos de entender que hacer caso del consejo de Dios es algo bueno para nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos orientación espiritual. Mas, sin embargo, no todo consejo proviene de Dios. Nosotros hemos de buscar consensuadamente el consejo de Dios para llevar un estilo de vida de persona que realmente muestra que se basa en la palabra de Dios. Va más allá de un conocimiento académico o de opiniones personales. Hemos de estar convencidos que la instrucción que necesitamos para adquirir sabiduría procede de Dios. Debemos estar dispuestos, amados, a seguirla y aceptarla. Aceptar también, si es preciso, la reprensión de Dios. Proverbios 15, versos 31 y 32 nos dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Un consejo más que nos trae la palabra es que nos relacionemos con gente sabia, que no menospreciemos la influencia de nuestros amigos que pueden ayudarnos a crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando les aconsejan, les hablan, no les gusta. La gente se corre, se quita, se molesta. En Proverbios 13, 20 la palabra dice, quien con sabios anda
a pensar aprende, y quien con tonto se junta acaba en la ruina. Nuestras amistades, amados, deben de tener ese equivalente de entender que nos ayudan a crecer, a escudriñar la palabra, a poder actuar de acuerdo al consejo de Dios. Y también hemos de tener abierto nuestro oído para escuchar el consejo de sabiduría dado directamente de la palabra de Dios y también de la boca de nuestras autoridades, de nuestras personas de círculo que tenemos cercano, que están hablando inspiradas por el Espíritu Santo y con base en la palabra de Dios. Si deseamos ser verdaderamente sabios, necesitamos tener pasión por ser dirigidos por el Señor, ya que existen muchas ideas de personas y situaciones que pueden invitarnos a hacer caso omiso a los principios bíblicos. El mundo nos dice que el tiempo es corto y nos induce a disfrutar de los placeres de la vida. Pero en realidad, amados, el hecho de comprender que nuestro paso por esta tierra es limitado debe motivarnos a corregir tanto nuestro comportamiento como en nuestra actitud pecaminosa y comprometernos a vivir sabiamente de acuerdo con las normas divinas. Nuestro Padre Celestial siempre nos capacita, nos defiende y nos ayuda. ¿A quiénes? A quienes confiamos en Él y deseamos someternos en sus preceptos. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por esta invitación a acercarnos, a conocer más de ti para saber cómo dirigirnos. Declaro, Señor, vallado de cobertura sobre los expositores de esta semana. Gracias por la preparación y la inspiración que tú has traído a cada uno de ellos. Gracias porque somos instrumentos para tu honra y para tu gloria. Que así tu pueblo esté anuente a escuchar tu consejo, porque tú estás hablando, tú nos estás direccionando, tú nos estás dirigiendo, tu gran amor en medio nuestro. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Señor, tu Hijo. Amén. Le invito para que nos acompañe el día de mañana con la lección 2 y recuerde, ajustamos 6 lecciones. Dios les bendice. Que tengan muy buen día.